Bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar de creatividad personal. Y para que entiendan la importancia de este tema, la creatividad ha transformado a empresas al borde de la quiebra en ser las más exitosas del mercado mundial y personas pobres en millonarias. Por ejemplo, fíjense el caso de Apple. A mediados de los 90, Apple estaba prácticamente al borde de la quiebra y muchos analistas la daban por muerta. Pero cuando regresó Steve Jobs, no solo recortó costos, sino que hizo algo creativo y estratégico. Simplificó radicalmente el catálogo, 4 líneas claras de producto. Apostó por el diseño como diferencial. Nace la iMac. Cambió la narrativa de la marca. Think Different, posicionamiento emocional. Y hizo la innovación de ecosistema, productos vinculados entre sí. Luego vinieron el iPod, iPhone, iPad, etc. Esto cambió radicalmente los resultados de Apple, que terminó comiendo a BlackBerry, entre otras empresas. Fíjense el caso de Howard Schultz. El padre era camionero, con trabajos inestables, la familia tenía dificultades económicas. Fue el primero en su familia en ir a la universidad. No heredó ni dinero ni contactos. ¿Cuál fue el momento creativo que lo cambió todo? Cuando trabajaba en Starbucks. En ese momento solo vendía granos de café. Schultz viajó a Milán y observó algo que otros no supieron ver. Las cafeterías italianas eran lugares de experiencia social, no solo de consumo. Y ahí surgió la idea de no solo vender café, sino vender la experiencia del tercer lugar, como un living para tomar café en un local. La apuesta arriesgada, ¿cuál fue? Los fundadores originales de Starbucks rechazaron la idea, reticentes al cambio. Esto es muy normal en las corporaciones. Entonces Schultz renunció, buscó inversores, lanzó su propio concepto de cafetería y finalmente compró Starbucks y aplicó su visión. ¿Cuál fue el insight clave de creatividad que aplicó? Que la riqueza viene de reinterpretar un producto común como una experiencia emocional. Bueno, estos son 2 casos de cómo la creatividad puede transformar vidas y puede transformar empresas. Pero ¿cuál es el problema? Que solo llegamos a una capa superficial de nuestra creatividad, no vamos a la capa profunda donde están las buenas ideas, por falta de foco, falta de tiempo, porque no crear en nosotros mismos. Pero ¿qué dice esta frase? La hemos escuchado muchas veces. No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo. Entonces, por eso vamos a tratar de entender nuestra mente. ¿Qué pasa en nuestra mente? Esto está tomado del libro Ágilmente de Stanislao Bachrach y básicamente es una simplificación donde el cerebro tiene 3 capas. Está el cerebro reptiliano, donde está la parte instintiva, que regula la respiración, el sueño, el despertar, el ritmo cardíaco. Después tenemos el cerebro límbico, correr, pelear, alimentarse, reproducirse, es donde están las emociones y que genera la acción que regula esa emoción. Y después está el cerebro del neocórtex, donde está la razón, visión, el habla, la memoria, las funciones ejecutivas. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la razón tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho es donde está la mente creativa y el izquierdo la lógica. Nosotros en los puestos de trabajo utilizamos mayormente la parte lógica y somos medidos y evaluados por la parte lógica. Pero la creativa es la que transforma y la que genera resultados no esperados, disruptivos. Entonces, el creativo es la parte de la percepción, la intuición, las revelaciones. Y el lógico es una cosa va después de la otra, procesamiento lineal, analiza y categoriza. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos tomar para que se genere la creatividad? Fíjense, si tenemos un problema a nivel reptiliano, llamémosle falta de sueño, o no podemos respirar, o tenemos una herida, difícilmente podamos pasar al siguiente nivel, porque lo más instintivo es lo que va a ganar. Entonces, esto tiene que estar en equilibrio. Ahora, si todo nuestra parte reptiliana está en equilibrio, pasa a la parte emocional. Si estamos en un estado de angustia, tristeza o un bloqueo emocional, difícilmente la mente nos va a permitir entrar en la zona de la razón del hemisferio derecho, porque va a ser copada por las emociones. Por lo tanto, tenemos que tomar acciones para reducir el nivel de ansiedad y que pase al siguiente nivel, del de la razón, donde para generar los insights claves que generan la transformación, necesitamos acceder al hemisferio derecho. El izquierdo es lo que va a traducir la parte creativa en acciones lógicas y realizables. Entonces, para hacer eso, tenemos el pensamiento.
ser consciente de nuestro propio pensamiento para poder cambiarlo, teniendo en cuenta que la felicidad incrementa los insights, la creatividad, y la ansiedad reduce los insights, teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar de los bloqueos emocionales. Por lo tanto, si somos conscientes de dónde está nuestro pensamiento, podemos ejecutar acciones en nuestra mente, por ejemplo, poner la mente en calma para bajar la ansiedad y dar lugar a la creatividad. Y de esa manera, cuando uno está relajado y contento, aumentan los insights. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver algunos conceptos de la creatividad. Primero tenemos el tema del modelo componencial de Teresa Ambile. Esto se utiliza mucho para el diseño de puestos de trabajo que fomenten la pasión. Y Teresa dice, la clave que hace que las personas se sientan más satisfechas en sus vidas es la creatividad. Contrario a lo que indica la sabiduría popular, la satisfacción en la vida no está vinculada a lo que hacemos en nuestro tiempo libre, cuando podemos ser nosotros mismos. Está asociado a un componente mucho más específico del horario laboral, la posibilidad de aplicar la creatividad en nuestra carrera. Muy interesante el concepto, yo comparto 100% este concepto y vamos a ver de qué habla este modelo componencial. La creatividad individual se encuentra entre la intersección de tres componentes críticos: el conocimiento, veamos acá, conocimiento y experiencia, las habilidades de pensamiento creativo y la motivación intrínseca, siendo el conocimiento el expertise, que abarca todo el conocimiento procedimental, intelectual que una persona posee sobre un tema. Todo lo que sepas del tema, lo que hayas vivido al respecto. Habilidades de pensamiento creativo, habilidades de pensamiento que determinan con qué flexibilidad e imaginación abordas un problema. Y esto tiene que ver con la cantidad de conexiones neuronales que has desarrollado en tu mente por estar expuesto a decisiones creativas más constantemente o decisiones más lógicas en más tiempo. Y motivación intrínseca, el amor por el trabajo en sí mismo, la que actúa como el motor principal del rendimiento creativo. Bien, me parece muy interesante la visión porque combina habilidades, conocimiento, pero también la motivación. Y encontrar qué es lo que me apasiona en mi puesto de trabajo hace que se active el cerebro del lado derecho creativo y que surjan las mejores ideas. Veamos la teoría del flow, maximización de la productividad y el disfrute. Dice que uno es más productivo cuando está en estado de flow o flujo. Esto es una teoría de Milley, no estoy seguro cómo se pronuncia. El flow o experiencia óptima es un estado en el que la persona se encuentra completamente absorto en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual él pierde la noción del tiempo y las acciones y pensamientos y movimientos suceden unas a otras sin pausas. Pregúntese, ¿les ha pasado esto donde están tan metidos en un tema que se le pasaban las horas y se dieron cuenta de que tenían que ir a comer o que tenían que salir? Bien, ese es el estado de flow donde uno está en pleno disfrute. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta teoría? Veamos. Los artistas y científicos y empresarios, deportistas, experimentan el flow cuando se enfrentan a desafíos que equilibran perfectamente sus habilidades. Cuando el desafío, fíjense esta gráfica, cuando la dificultad del desafío es bajo y tu habilidad es alta, estás en un estado más de aburrimiento y no hay flow. Cuando la dificultad es muy alta y tu habilidad es baja, te genera ansiedad porque sentís que no estás a la altura de eso y te exige muchísimo más de lo que puedes dar. Pero cuando tu habilidad es alta y la dificultad es alta o está al mismo nivel, se genera un estado de flow donde sentís que estás generando realmente una respuesta a ese alto desafío. Cuando tanto la dificultad es baja como la habilidad es baja, hay apatía, es como no me interesa demasiado el tema. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es este punto. Vamos a ver la aplicación. Antes de comentarles la aplicación, les comento más en detalle los elementos del flujo. La tarea o meta tiene que ser clara y posible de alcanzar. Debemos de poder concentrarnos en forma plena en esa tarea. Y tiene que tener retroalimentación directa, mientras éxitos y fallos durante el transcurso de la actividad.
Así el comportamiento puede ser ajustado. Actuamos sin esfuerzo, es como que no nos requiere esfuerzo estar concentrados totalmente en esa actividad. Se crea un sentimiento de control, controlamos la tarea. La atención está focalizada en ese punto de la actividad y el sentido de duración del tiempo se altera, perdemos la noción del tiempo. Debe haber un equilibrio entre los desafíos y las habilidades que disponemos para que la actividad no nos resulte ni demasiado fácil ni demasiado complicada. Y esto tiene que ver con cómo aplicarlo. Fíjense, esto es un aporte más mío respecto a cómo aplicarlo, que tiene que ver con que en las primeras horas de la mañana, yo aplico mucho esto a las primeras horas de la mañana, que es donde tengo mayor concentración y donde le saco jugo al lóbulo derecho de la mente, porque no tengo interrupciones, no hay interrupciones, y son tareas que requieren profunda concentración, que son las más creativas. ¿Cómo aplicarlo? Esto es una mirada mía en base a mi experiencia. Yo la aplico a las primeras horas de la mañana porque ahí yo tengo mucha concentración y ahí no hay interrupciones. La gente suele escribir más tarde, después de las 9, para tareas que requieren profunda concentración. Entonces yo pongo tareas, por ejemplo, creativas de crear contenidos o crear capacitaciones bien a la mañana, porque ahí mi mente funciona de un modo creativo y conecta mucho mejor las ideas. También determino un tiempo específico. Recomiendo mínimo 30 minutos, máximo 1 hora y media, porque si no ya ahí cae nuestra capacidad creativa, pero depende de la tarea, ¿no? Pero para no volvernos improductivos. Pero cuando definimos un tiempo, cuando es indeterminado, directamente nos volvemos ineficaces a mi criterio, que es dedicamos demasiado tiempo a una tarea que no lo amerita, no la amerita. Y bloquear notificaciones del celular y todo lo que nos pueda interrumpir de ese estado. Bien. Después vamos a ver la teoría de Edward de Bono, es muy conocido. Escribió el libro de pensamiento lateral. Y en este libro muestra la capacidad para mirar las cosas desde perspectivas radicalmente nuevas. ¿Para qué? Para liberarnos de la tiranía de la lógica a través de pensamiento creativo. Es como cómo dejo de mirar la realidad desde el cerebro lógico, izquierdo, y me voy hacia el derecho, el que transforma y que cambia resultados abismalmente. Entonces, vamos a analizar un poco esto. Vean esta analogía. El pensamiento vertical consiste en cavar más profundo el mismo hoyo, perfeccionar ideas existentes. Mientras que el lateral, que es lo que Edward de Bono fomenta, es cavar un hoyo en otro lugar, generar nuevas ideas. Esto me pareció muy gráfico y ahora vamos a ver en la mente cómo es el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. Fíjense que esto coincide con las partes del cerebro. El lógico es todo lo que está en azul y el creativo es todo lo que está en colores. Bien, fíjense, el pensamiento vertical solo se mueve si hay una dirección en que moverse. Hay que plantear una dirección. Sabe lo que está buscando. Excluye lo que parece no relacionado con el tema. Se basa en la secuencia de ideas. Las categorías, etiquetas y clasificación son fijas. Sin embargo, el pensamiento lateral se mueve para crear una dirección. Una dirección, o sea, puede crear distintos ángulos, llamémosle. Busca, pero no sabe qué hasta que lo encuentra. Se investiga todo hasta lo que parece alejado del tema. Puede y debe efectuar saltos. Las categorías, etiquetas y clasificaciones nunca son fijas. Por lo tanto, el enfoque del pensamiento vertical es selectivo, busca la respuesta correcta. El movimiento se mueve por pasos secuenciales donde cada uno debe ser justificado. Y la regla de oro: no se puede saltar ningún paso. Si algo no encaja, se descarta. El pensamiento científico, el método científico, básicamente. El pensamiento lateral es creador, busca el mayor número de alternativas. ¿Cuál es el movimiento? Busca deliberadamente caminos inusuales, desafiando supuestos y utilizando la provocación para saltar a nuevas ideas. Y la regla de oro: se permite el error y los saltos ilógicos para llevar a nuevos puntos de vista. Y acá veamos este ejemplo. Grant Cardone escribió un libro de 10X Rule, Objetivos 10X.
Fíjense esto, no te pongas metas realistas o modestas. Si quieres facturar 1.000.000, ponte como meta facturar 10 millones. Esto expande tu visión y te obliga a pensar soluciones a gran escala. Si una empresa quiere aumentar su ¿Ya te vas, mi amor? facturación al Ay, 10%, mi vida. 10% en Bueno, el mucha año, suerte, feliz simplemente domingo. busca hacer Gracias, las actividades que ya hace mejor. Gracias. Pero si tengo quiere un feliz aumentar su inicio facturación de al segundo doble, año con tu realmente tiene que Dale. pensar en hacer Bueno, cosas mi amor. totalmente No sé si va a diferentes estar por la y el verdad, pensamiento pero que lo lineal pongamos no le va a acá. permitir llegar a ese objetivo. Entonces, Entonces, este es un ejemplo Justo de hoy cómo agarro se el día de aplica lluvia. el pensamiento Así que lateral bueno, mi amor, te a doy súper aumento de bien. facturación. Después mándame fotos. Ahora, Mándame un ¿cómo mensaje. pasar Te de un amo, lado te al amo, otro del chao. cerebro para que se genere ese Sí, cambio por hacia eso la no te mente creativa? mereces. Con la provocación. Es una herramienta para romper esquemas lógicos y generar ideas que la mente tradicional descartaría por parecer imposibles o absurdos. Hay 4 métodos, fíjense, la huida, escapismo, negas algo que damos por sentado. Los restaurantes no tienen mesas. Es una forma de romper con lo que todos aceptan como que debería ser así. La inversión. Das vuelta a la relación normal entre los elementos. En vez de que el cliente pague al banco, el banco le paga al cliente por cada trámite. Interesante. Entonces, nos hace romper la forma en que vemos una realidad. La exageración. Llevas una característica al extremo, mucho o poco. Los teléfonos tienen 500 micrófonos. El surgimiento aleatorio. Elegís una palabra al azar y tratas de conectarla con tu problema. Son 4 métodos para tratar de saltar de un lado al otro. Ahora, en el próximo video vamos a ver dinámicas para la expansión de la creatividad personal. ¿Qué acciones podemos tomar? Y yo les voy a recomendar una en particular que yo aplico y me ha servido muchísimo para la expansión creativa.